cambio tecnológico en el arte va parejo con cambios en el gusto y cambios también en los temas. Por ejemplo, esta pintura religiosa se realizó con la técnica del temple, que es usar una yema de huevo donde se disuelven los pigmentos. Pero poco después surgió, sobre todo en el norte de Europa, y por ejemplo en la obra del pintor Van Eyck, la técnica del óleo. El óleo permite representar con mayor sutileza y fidelidad, para los criterios de la época, texturas de materiales, brillos de los metales, también superficies de terciopelo, todas las posesiones de los clientes de los pintores, posesiones que eran básicamente de tres clases: metales preciosos, telas ricas y mujeres. El novelista y crítico de arte inglés John Berger es uno de los que ha defendido la posición que relaciona muy fuertemente el desarrollo de las tecnologías y las técnicas de las distintas artes con lo que se está diciendo y lo que se quiere decir. Él hacía mucho énfasis en que la pintura al óleo había servido para desarrollar el desnudo en Europa y la representación de materiales ricos, y que eso tenía que ver con una necesidad social del capitalismo de manifestar el poder a través de la posesión de objetos y personas. Durante muchos siglos, en realidad, el repertorio de técnicas disponibles para los artistas visuales fue más o menos reducido, hasta que a principios del siglo XIX, en 1824, nació la fotografía, y ahí comenzó otro desarrollo que terminó casi un siglo después con el nacimiento del cine. Sin embargo, el cine-arte es bastante distinto al cine masivo, al arte cinematográfico tal como ha sido definido. Net art es un movimiento que comenzó en los 90, donde muchísimos artistas que venían de diferentes campos de experimentación comienzan a investigar los paradigmas propuestos por Internet. Básicamente es eso. Ya tiene como varios periodos, algunos lo determinan como muerto ya ese periodo, al menos de primera aproximación e investigación. Pero básicamente es eso, o sea, trabajan sobre los paradigmas propuestos de Internet. No es una galería de escaneos, por ejemplo, de un pintor, sino que gente, artistas trabajando, investigando qué es lo que propone esa nueva red. Bueno, como todo movimiento un poco adolescente o de vanguardia, siempre tienden a matar a sus padres, ¿no? Y en los 90 vas a encontrar, si entras a buscar por Internet, vas a encontrar muchísimos textos y manifiestos donde hablan del nuevo arte, de la nueva postura, donde no hay historia, ¿no? Pero realmente sí, hay todo un collar de referencias. Yo diría que desde Duchamp para acá podemos encontrar referencias en todos los trabajos, o sea, los situacionistas, también por el tema de la deriva dentro de Internet, se hace un paralelismo. Por supuesto el movimiento Fluxus, el mail art de los 60, y sobre todo, bueno, todo el tema que tiene que ver con esa falta, esa quita del aura del objeto, ¿no? O sea, ya el estar en un ámbito digital también es una de las propuestas que saltan a la vista, ¿no? Cómo se vende un objeto, o sea, esa ausencia del objeto y del aura que emana de ello, ¿no? Del objeto artístico. Hacia los años 60 comenzó a difundirse un tipo de cine que no seguía ni los dictados de la industria de Hollywood, ni tampoco los estilos de cine de autor europeo. Y en general era producido por artistas que provenían de una formación en las artes visuales tradicionales. Eso se produjo, por un lado, por el tema tecnológico de que había cámaras más baratas, películas con mayor sensibilidad, es decir, era más fácil hacer cine ya hacia los años 60 con pequeñas cámaras hogareñas, pero también porque se estaba produciendo un cambio muy importante en el arte elevado, en las artes visuales sobre todo, en la estética del arte. Me parece que en general
Sí, uno es como consecuencia, en realidad, no solo como artista, cualquier persona es consecuencia o sea, ya arrastrás con el pasado, ya está de antes, y la sociedad ya está de antes. Quiero decir, y metiéndonos en el campo del arte, los que trabajamos más o menos, yo trabajo sistemáticamente a partir del 2000 hasta la fecha, ¿no? Y creo que todos los que trabajamos en esta última década, el pasado artístico en realidad es como una gran caja de herramientas donde, bueno, ahí empezás a tomar y si sos consciente o no de lo que querés, o sea, de lo que querés tomar de eso. Me parece que funciona y de hecho lo que hacemos es, o al menos en mi caso, es un poco un collage y reactualizarlo y lo que se llama postproducción. A mí me interesa más eso de ir mezclando, pero al mismo tiempo otras cosas que funcionan en la historia del arte, que son muy conocidas, pero traerlas a mi realidad. O sea, yo trabajo desde Montevideo en general, o desde el Río de la Plata, ahora estoy trabajando también en Buenos Aires, pero siempre trabajo desde este contexto, desde este 2013 ahora, por ejemplo, si voy a hacer una obra, pero estoy en Montevideo y en un lugar, puedo tomar una obra del pasado, o puedo tomar a tal artista o tal frase, o lo que sea, ya sea a nivel político, a nivel artístico, pero lo puedo tomar y eso me puede servir para un trabajo que, si de alguna manera funcionaría lo nuevo, sería en eso, en el cómo lo traigo y de qué forma se lo muestro al espectador. Pero se producían nuevos medios, nuevas tecnologías que venían a cambiar el paisaje del arte visual. Por ejemplo, el fotógrafo Richard Avedon hizo unas célebres fotografías de los Beatles a través de manipulaciones como la posterización y después impresiones a través de serigrafía, como lo que estaba haciendo desde hacía poco tiempo Andy Warhol. Comenzaba a ocurrir que el arte de consumo masivo tenía una muy alta calidad visual. Ahora, las innovaciones tecnológicas se destinaban básicamente a la industria del entretenimiento, como había pasado con el cine y como a partir de los 60 empezó a ocurrir con los videojuegos, y no al arte elevado. Sí hay formas de hacer videojuegos por parte de gente que no tenga idea de diseño ni de código. Hay programas que dan las herramientas como para que con un poco de lógica tú puedas hacer videojuegos. Entonces sí, las herramientas están. Cualquier persona con un poco de empeño y de lógica puede hacerlo. Aparte hay una moda ahora, justamente por esto, de videojuegos retro, que son más bloques cuadrados, por ejemplo, que se van moviendo y cosas que son bien abstractas. Hay videojuegos también, como por ejemplo el Limbo, es un videojuego conceptual en el cual lo importante es llegar al final del videojuego, de la historia, digamos. Y el tema de la muerte está tratado como que en realidad vos tenés que morir para llegar al final y no tenés una limitante en la cantidad de vidas. Vos vas y morís de las maneras, aparte tiene tiene un tratamiento muy oscuro, el videojuego es todo negro, lo único que resaltan son algunos blancos y la sangre cuando muere el personaje, asesinado, le cortan la cabeza, de todas las maneras. O sea, lo divertido es morir, digamos, en ese videojuego. Y bueno, puede ser un ejemplo de un videojuego de arte. En ninguna otra época de la historia, salvo quizá en tiempos de las catedrales góticas, hubo un arte tan sofisticado destinado al consumo masivo. Por muy poco dinero, cualquiera puede acceder a una película de gran calidad visual, a reproducciones de obras de arte, también de enorme calidad, o a reproducciones de sonido, de orquestaciones, de música, como nunca antes se había experimentado. Y sin embargo, muchas veces el contenido o el fondo de la producción de ese arte de enorme calidad de realización es craso o directamente idiota. Una de las claves que está en el cambio tanto del arte considerado elevado como el de las producciones destinadas a consumo masivo está en cierta obsesión por lo nuevo.
Y para hablar de lo nuevo, invitamos al artista visual Enrique Aguerre a entrar a la habitación china. Bienvenido, Enrique, gracias por venir a la habitación china. No, a ustedes por invitarme. Enrique, vos empezaste con el videoarte en los años 80. ¿Mm? A mí me gustaría, fuiste pionero, porque por más que hay videoarte desde supuestamente los 60, en realidad esa es la década de los 80 fue cuando eclosionó en el mundo, en parte porque se abarataron los costos de los equipos, ¿no? Pero me gustaría que me dijeras qué diferencia hay entre videoarte, cine experimental, todos los otros medios o video o experimental o televisión experimental. ¿Qué diferencias hay si es que hay? Bueno, nosotros nos tocó, digo nosotros, cuando digo nosotros digo Fernando Brescosi, Clemente Padín, Roberto Mascaró, el grupo de Teatro Danza, que trabajamos en los 80 y creamos el Núcleo Uruguayo de Videoarte en el 88. Nos tocó una etapa del videoarte, porque como tú decías, en el 65 está quizás el núcleo histórico duro del videoarte, donde tiene más que ver con registro de performance, de acción, de experimentar con un medio que se empezaba a hacer portátil, pero que todavía era muy caro. Entonces se da más que nada en Nueva York, se da un poco en Europa, posteriormente en Europa con los canales de televisión del Estado, gente como Pike, Bostel trabajan, pero no tenían autonomía, no tenían independencia. En los 80 creo que en Uruguay, como en otras partes de América Latina, por el tema de las dictaduras también, que son las aperturas, el videoarte tiene que ver, no sé si tanto con el cine experimental, aunque algunos venimos de ahí, pero tiene que ver sí con una televisión alternativa o una antitelevisión, empezar a adueñarse de esas herramientas que en definitiva no están hechas para los artistas. Los artistas se adueñan de esas herramientas. Están hechas para la industria del entretenimiento, la industria militar, y luego que van cayendo en desuso por nuevas tecnologías, primero van hacia las cámaras Super 8 para filmar cumpleaños, casamientos, las primeras VHS, etcétera, y después los artistas empiezan a tener acceso y empiezan a experimentar con ese instrumental, ¿no? Pero quizás cine experimental, televisión alternativa, videoarte en los 80 está un poco mezclado, pero hoy lo podemos ver como géneros, casi como géneros. Hablar de videoarte hoy en día no tiene sentido, es como hablar de un género del arte, ¿no? Claro, y es difícil de hacer una diferencia mirando la cosa, mirando la obra. Claro, estéticamente se mezcla a veces, sí. Claro. Sí, sí. Digamos, lo que hacía Warhol, por decirte algo, claro. Podría ser videoarte, aunque lo filmara en fílmico, ¿no? Claro, sí. En un momento tuvimos como una necesidad de ver qué era lo específico del video. Y se escribieron miles y miles de páginas, escribimos miles y miles sobre la especificidad del medio, como si contaminarse o mestizarse fuera una cosa mala o que no. Porque decir, bueno, no es una forma barata de hacer cine. El video era como algo... Claro. Pero sí, también era una forma... O sea, también era muchas otras cosas, pero bueno, eran los 80. Claro. Bueno, y ahora es un género más. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay nadie que se dedique al videoarte ahora específicamente? No, sería como definirse como litógrafo, es una cosa que suena... Hay, está muy bien, es muy curioso y es muy folclórico, pero en realidad si tomamos en cuenta que es realmente importante que un artista sea coherente con su realidad, con la actualidad, que continuamente tenga una correspondencia con el tiempo que le tocó vivir, no es la herramienta desde donde trabajar. El videoarte, además, por un lado, con las nuevas tecnologías donde todos tenemos cámaras todo el tiempo, somos productores de medios, más que productores, como hablaba Brea en algún momento. Tiene que ver con el entretenimiento puro y duro, está totalmente neutralizado, por lo tanto, como herramienta no... Bueno, aquellas reclamos o aquellas posibilidades que daba el medio en algún momento, no. Ahí hay una estética en esto que me estás diciendo, quiero decir, hay una filosofía, porque es como, de alguna manera me estás diciendo, bueno, todos tenemos una lapicera, entonces como medio la lapicera empieza a ser difícil de que se muestre o que asome. Claro. Lo que pasa que en el caso, acá estamos hablando de tecnología, la lapicera también es tecnología, pero en el caso del video sí está la posibilidad de recuperar la palabra
por parte del artista que la tienen los grandes medios o las corporaciones. Entonces, acordate que el videoarte no surge porque las cámaras se abaratan, en realidad el videoarte surge en el seno del Fluxus, del movimiento Fluxus, tanto Pai como Bostel y Yoko Ono y otra gente más, que es un movimiento neodadaísta donde se cuestiona e incluso se pone en duda eso, no es arte diferente a vida, sino arte y vida ya no son un contrasentido, ¿no? Entonces de ahí los happening, las performances, todo eso, la desmaterialización del objeto. Va con los 60 y va con las tardo vanguardias, no las históricas de los 20, sino los 60, con el minimalismo, Bruce Nauman, hay un montón de gente que, Vito Acconci, en fin. Entonces sí está dentro de ese, pero una vez que se empiezan a resolver algunos problemas planteados en esa época, trasladar solamente la instrumentalidad 20 o 30 años después es contradictorio, casi no tiene sentido. Bien, me contestaste ampliamente varias de mis preguntas que estaban preparadas para ahora, pero vos empezaste a trabajar desde hace un tiempo con arte digital. Es verdad. ¿Sí? Es como, digamos, va a ocurrir lo mismo con el arte digital que lo que acabás de describir con el video, es decir, una absorción y, bueno, ese proceso que acabas de decir. Es una buena pregunta. Creo que depende cómo se encare el arte digital. Si solamente está basado en la instrumentalidad, sí va a perimir más rápido todavía. No vamos a esperar 10 o 20 años. Porque la aceleración es mucho mayor. Sí, ¿no? Van a algunos trabajos que no tienen una densidad conceptual importante que lo sostenga, van a quedar en meros ejemplos de software. Casi podríamos decir, acá está el Photoshop 4, acá está el 3D Studio, acá está... Es una especie de ilustrada, una suerte de catálogo creativo de software. A mí me interesó más trabajar con lo que constituye el software, con el lenguaje de programación. Por eso me metí con Java y con JavaScript y trabajando y desarticulando un poco que tiene que ver también con eso de que no me defino por la instrumentalidad. Entonces, a mí me interesaba mucho decir, bueno, si la imagen postproducida, si la imagen de alta definición es lo que manejan los medios para hacernos creer que es lo real, ¿qué pasa cuando empezamos a degradar esa imagen? Todos mis últimos trabajos, los últimos 10, 15 años tienen que ver con eso. La imagen errada, la imagen gastada, la que conecta distinto, la que sumada da otros resultados. Y los lenguajes de programación son fantásticos, además. Hay cierto énfasis, me parece, que va en todos los medios, incluso los más tradicionales ahora, mucho énfasis, ¿no es cierto? Mucho énfasis en los procesos. Estaba viendo hace poco, justamente en un sitio que creo que llegué a través de tu blog, una persona que lo que hace es lo siguiente: toma una grabación de un disco de vinilo viejo, la digitaliza y a partir de su representación en un programa genera una impresión en 3D para hacer un disco de nuevo, ¿no? Claro. Y imprime eso con una impresora 3D y vos decís, bueno, ¿cuál es el resultado? Un disco que suena peor que el original, se parece un poco, ¿no? Ahora, lo interesante del asunto es el proceso, ¿no? ¿Te parece que esto que describí es una de las características de lo que está ocurriendo con todos estos nuevos medios, que todos son nuevos, pero en definitiva hacen énfasis en el proceso? Sí, sí, lo define bien. En realidad muchas veces decían, bueno, aquellos artistas que trabajan con videojuegos, en realidad hacen lo que es divertido, jugar un videojuego lo hacen aburrido, ¿no? Cuando lo pasan al arte. Y sí, bueno, hay que tener problemas con eso, ¿no? Uno no está cometiendo una herejía. El tema vuelve a lo mismo. Creo que hay un espíritu donde si lo programado resulta una falsedad a nivel social en la vida cotidiana, ¿qué pasa si lo empezamos a desprogramar? O sea, es una suerte de ingeniería inversa, como hacen los hackers. Los hackers no adivinan tu contraseña, van hasta el final del algoritmo y suplantan por otra palabra clave. Es así como acceden. Entonces, los artistas también, que trabajan con tecnología, están dispuestos a investigar. El tema es que tenés que empezar a aprender a hablar, a desarrollar un lenguaje. Y en el caso de la programación, no está dentro de las artes, está dentro de las ciencias duras. O bien te convertís en una suerte de geniecillo o trabajás en equipo con gente que tenga habilidades en distintos campos, que también es lo que está sucediendo. Cuando ves instalaciones que interactúan o sonidos que generan imágenes, tiene que ver con un equipo, difícilmente sea una sola persona, ¿no? ¿Y vos estás en el plan geniecillo? No, lejos, y menos a esta edad, no. Me gusta trabajar en equipo
Y creo que sí tenés que tener una idea de todos los pasos de los procesos como para saber para dónde vas y qué pedirle al otro. Claro. Pero no, trabajar en equipo es fantástico. Decime, cuando me decías que vos venís del cine experimental, ¿cuáles fueron tus primeros pasos entonces? ¿Qué cosas hiciste? ¿Con qué medio específico? Yo empecé con el Super 8, no es que sea tan viejo, pero lo empecé a los 19 años, al final de la dictadura, que había 1 o 2 festivales, empezaba a ver en el Sodre en el 83, empezaba a ver en Cinemateca, estudié con Juan José Muñoz en el Museo de Arte Contemporáneo en el 83, 84, hace muchísimo. Y me interesó mucho el medio del Super 8 porque de alguna manera era accesible. En ese momento el 16 era prácticamente imposible, ni hablar del 35. Y después empezó a salir el VHS y me permitió una experimentación mayor con un costo reducido, sacrificando calidad, porque era terriblemente, el medio era limitado, ¿no? Terriblemente limitado, había cosas que no se podían hacer, pero de lo que no se puede hacer y de los errores surgen cosas bien interesantes. Sobre todo las etapas de postproducción, ¿no? Sí, llamarlo postproducción a esa etapa es darle un vuelo que no tenía, porque eran nosotros decíamos que hacíamos edición de choque, porque era tal cual, era una señal que chocaba con otra a medida de pausa, que si se te soltaba después de los 5 minutos estabilizaba la imagen, la famosa víbora de color. Entonces no, era bastante asqueroso trabajar con eso, pero estamos fascinados por el directo del video. Poner una cámara y ponerte a grabar en tiempo real, e incorporar ese tiempo real a distintas propuestas, no te lo da otro medio. Claro, claro. Sí, la inmediatez, ¿no? Exacto. Era impresionante. El directo, como dicen en España, ¿no? Sí, el vivo y en vivo. Acá no sé si te acordás, pero en la televisión, eso de en vivo y en directo, como una grifa de la verdad máxima. Esto te lo estamos mostrando casi sin tocar. Bueno, era el programa de radio de Never Araujo, era en vivo y en directo. En vivo y en directo. Sí. Esto es sin filtro, de la realidad. Sí, yo nunca supe qué es la parte en vivo y qué es la parte en directo, pero, pero las dos son... Sí, era como televisión verdad. Son muy fuertes. Pero vos empezaste directamente con digamos, nunca hiciste una película con un argumento, con una intención de contar una historia. No hiciste un corto de ese Hice uno tipo. que es muy malo y está prácticamente sepultado en el olvido. Después que empecé con el videoarte, pues fue un encargo, un amigo dramaturgo, pero no salió bien y no me... Curiosamente soy cinéfilo, curiosamente, pero cuando descubrí a través de, como todos los que crecimos en esa época, a través de Cinemateca, los ciclos del New American Cinema, no solo Warhol, sino Stan Brakhage, Jack Smith, las vanguardias rusas, francesas, alemanas, Walter Ruttmann, en fin, un montón de gente, Oscar Fischinger. Me interesó mucho, que también, porque me interesan las artes también, esa cosa de pintura expandida con el elemento tiempo. Si los cubistas imaginaban el elemento tiempo, acá estaba explícito. Claro. Y me interesó mucho esa parte, ¿no? de los problemas del arte o de la pintura, la habíamos llevado a través de ese eje tiempo cortando, como la poesía, a las imágenes en movimiento. Y en aquella época, bueno, las posibilidades de difusión eran... nulas. Entre amigos. Claro. Me acuerdo de una excelente muestra de videoarte que trajo el Getty, ya avanzado de los 80, 87, donde te mostraban la exposición estaba en un carrito con una televisión y un video, que tú pedías los videos, te los sacaban al pasillo cuando el Getty estaba en la calle Canelones, y ahí veías los videos que pedías, de Marcelo Odenbach o de Marina Abramovich, que ahora es tan famosa, y volvía el carrito adentro porque ni siquiera tenían un lugar fijo ni les interesaba, porque la gente que iba era nadie. Claro. Ahí fue donde nos conocimos con Álvarez Cosi, cuando éramos dos mirando, y digo, vos debes ser fulano, vos también mengano, y listo, porque éramos 2 o 3 personas. Claro. Y ya eran materiales bien interesantes, ¿no? Y ahora lo que tenés es, bueno, una posibilidad virtualmente infinita. En los hechos probablemente no sea tan así, pero digo, al tener internet tenés un alcance inimaginable. ¿De difusión? Sí, claro. ¿Sabés que no tengo ningún video colgado en la red? No, me lo de más de 40. Soy complicado. Está bien. Soy complicado, pero te estás negando chico al blanco sistema con problemas, pero sí, tengo esa cosa. No, me sigue gustando y ahora,
por mis nuevas funciones, no estoy produciendo, pero me sigue gustando eso de reunirnos en un lugar físicamente que te convoquen y compartir en una suerte de ritual electrónico muy, muy básico y primitivo. Está bien, o sea que haces una arte instancia digital, pero no querés saber nada de internet. Bueno, está. No. De eso, bueno, mejor no hablemos nosotros, hablalo con tu terapeuta. A la vuelta de la pausa, si te parece, hablemos de esas nuevas obligaciones que decís que tenés y que te impiden hacer arte. Okay. Con Enrique Aguerre, artista visual, seguimos en la habitación china. ¿Está bien, artista visual? Sí, porque son los ojos. Perfecto, ¿no? Sí, es como un concepto ampliado claro, de lo que antes era artista plástico, porque en realidad es un término reduccionista solamente plástico. Y me parece, sí, ni siquiera se refiere a la pintura, se refiere a trabajar con valores plásticos. Y capaz que el tipo trabaja con líneas o con, yo qué sé. Sí, fotografía, dibujos. Hoy en día, volvemos al tema de no definirnos por la instrumentalidad. Bien, ¿no? bien, pero sí hay un predominio, digamos, de lo visual, aunque tampoco... Es muy difícil ahora realmente decir cuál es el sentido. No sé si tiene mucho sentido. Es verdad, ¿no? Sí, cada vez se diluye un poco más, porque además el texto hoy en día para los artistas visuales es tan importante como la imagen, la experiencia la del pintura, cuerpo, entras en una instalación, el olor, yo qué sé. El sonido, todo juega. Bueno, vos mencionaste que fuiste fundador, junto con otros, del Núcleo Uruguayo de Videoarte. Has trabajado en instituciones que tenían, digamos, entre sus cometidos la promoción del arte, y desde hace poco sos director del Museo Nacional de Artes Visuales, donde trabajaste en el área de video. Ahí está. Es decir, por lo menos desde los 80, hacés gestión, o gremial, digamos, de los artistas que trabajan en la misma cosa, o para el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué no dedicarte solamente a la creación? ¿Cuál es tu interés al trabajar en gestión? Sí, si se entiende la gestión en el sentido que tú lo estás planteando, más que gremial te diría que formé parte de grupos que se autogestionaban, ¿no? Colectivos de artistas, que tiene una razón muy sencilla en el caso del videoarte. Era una disciplina que directamente no era aceptada como arte en los 80. Claro. Eso vino después. Entonces la manera de posicionarnos, de escribir sobre eso, de mostrar, de producir, fue en forma colectiva. O de equipo, volvemos al tema del equipo, en algún punto. Entonces era una necesidad para sobrevivir. Una vez que quedó instaurado, que en los premios se convoca, que tiene un lugar, que no se le... Hoy en día un proyecto en video o pictórico no corren de igual manera, o hay premios nacionales dedicados a... no tiene sentido agruparse. Sí hay espacios institucionales, como lo fue el viejo Instituto de Cooperación Iberoamericana, el Goethe, la Alianza Francesa, el Museo Nacional de Artes Visuales, desde siempre tuvimos un lugar allí para trabajar el video, y nos tocaba armar festivales, invitar realizadores de otros países, viajar, escribir. No había nadie que lo hiciera, entonces lo hicimos, pero era la necesidad de hacerlo, pasaba por ahí. Bien, ¿qué hace un museo como el que vos dirigís, el Museo Nacional de Artes Visuales? Volvemos a las artes visuales. De momento lo que hace es preservar de la mejor manera el patrimonio artístico del Uruguay, por eso es un museo nacional, no solo de Montevideo, del Uruguay. Tiene una colección de casi 6.200 obras, básicamente pintura, escultura y dibujo, pero básicamente es la mayor pinacoteca. También hay fotografía, hay algunos DVDs interactivos porque recibe los premios en un momento los salones nacionales y actualmente los premios nacionales, ¿no? Es lo que hace de momento, preservarlos, conservarlos, difundirlos, investigar sobre artistas, sobre movimientos artísticos, sobre obras, hacer publicaciones para compartir, páginas web con recursos de esas investigaciones. Hoy en día los medios nos dan la posibilidad de tener varias herramientas, y lo que debería hacer es todas esas cosas y algunas más. Era mi próxima pregunta. ¿Qué debe Me parece que algunas más. Creo que debería incentivar, creo que estamos débiles en lo referente a la formación, las nuevas generaciones de curadores, de investigadores, de historiadores del arte.
creo que es un buen lugar para articular con Escuela de Bellas Artes, con Facultad de Humanidades, con Facultad de Arquitectura, un conocimiento transversal y compartido de temas para los relevos, porque la gente que se ocupa de esas tareas es gente que empieza a ser grande, que se empieza a jubilar, que empieza a dejar lugar, pero esos lugares no están siendo ocupados. Entonces nos está faltando formación, nos está faltando de alguna manera generar generar una nueva tanda, digamos, de relevo para estas actividades. Y además especializado, porque claro, como vos decías, bueno, sí, vos sos artista visual, claro, el anterior director del museo también, entonces, de alguna manera, o los dos anteriores, ¿no? En realidad de los 8 directores en los 102 años, 6 fueron o somos artistas. Claro. Solamente 2 no, el arquitecto Muñoz del Campo, que también dibujaba, y Ángel Kahlenberg, que definió claro, como crítico, ¿no? Claro, claro. O sea que, ¿y tenés planes entonces para eso? Digamos, para la formación. Yo creo que sí, ahora que empecé a estar hace 16 años en el museo, no es fácil empezar a encontrar el ritmo y empezar a darle viabilidad a los proyectos. Voy a cumplir 3 años, creo que es un buen momento. El año que viene vamos a empezar con foros y conferencias, a empezar a analizar la realidad, a empezar a generar instancias, incluso invitar a gente joven que dialogue con la colección, que empiece a hacer investigaciones sobre la colección, estudiantes avanzados de estas instituciones, por ejemplo. Es una buena idea, lo he hablado con docentes, es una buena idea de que conozcan, porque nos está pasando que la gente no conoce nuestro arte, no alcanza el museo o algunos catálogos que hacemos. Es un arte riquísimo, hay muchísimos artistas, hay muchas historias para contar, hay muchas narrativas además para darle visibilidad que no lo tienen, ¿no? Hoy en día si preguntás quién es Hugo Longa, Américo Espósito, para no ir tan atrás, pero como Domingo Basurro, Sáez, en fin, la gente que está en el medio sí, pero los demás te miran como dicen, no sé de qué me estás hablando. Viste que en todo el mundo la visita a los museos es masiva y es, digamos, en cualquier ciudad del mundo van muchos visitantes. En realidad, bueno, van a los supermuseos, son millones. A consumir, ¿no? Básicamente, cuando hay grandes shows. Y no se sabe bien qué están aprovechando, ¿no? ¿Te parece que puede llegar a ser una actividad, digamos, popular, la de ir al museo? Real, ¿no? Sí, no digo, si va mucha gente y comprar el PIN, estaría bárbaro, pero... Bueno, ahora acabamos de termina el domingo, pero ya estamos cerrando. Ayer presentamos el catálogo de Barradas. Fueron más de 35.000 personas en 3 meses. Es mucha gente y fueron a ver a Barradas. Entonces ahí, más que un show, hablaríamos de artistas que tienen una gran convocatoria, que ayudan a que gente conozca el museo, empiece a conocer más de nuestro arte, y a partir de ahí otras propuestas un poco más. Hay que hacer como un equilibrio entre las grandes exposiciones y las exposiciones que de repente tienen un grado mayor de dificultad, ¿no? Lo que sí no podemos dejar de dar es herramientas a todos los que vayan, porque trabajamos para toda la gente, no para especialistas. Hay instancias que hacemos para especialistas, pero son muy precisas. Si no, trabajamos para todos. Entonces creo que el museo, hay como una tensión ahí que a mí me interesa mucho, que tiene que ver como generador de conocimiento por un lado y de disfrute por el otro. Claro. Si no, ninguna de las dos cosas solamente alcanza. La convocatoria es buena, creo que puede ser mayor, pero solamente los números, es decir, 300.000, no sé si tiene mucho sentido. Decime, ¿y le alcanza el espacio? Porque mencionaste un número de obras importante. ¿Le alcanza el espacio al museo, el espacio que tiene? Casi todos los museos del mundo muestran entre un 3 y un 6, 7% de su acervo, con suerte, con mucha suerte. El museo está necesitando adecuarse al siglo XXI, está necesitando, de hecho ahora estamos trabajando eso, una mayor accesibilidad. No está pensado, o sea, no hay un ascensor, cómo acceder al piso superior para aquellas personas que tienen discapacidad o dificultades simplemente. Claro. Es muy difícil, eso lo estamos ya implementando en estos momentos, pero después necesitamos por lo menos crecer en altura, en espacios, estamos pensando en 1 o 2 niveles más. Por ejemplo, Barradas ahora vuelve a los almacenes de obra y seguirá siendo revisitado. ¿Y esos almacenes están bien? Están bien, pero... Antes, con respecto al espacio, nos gustaría de repente tener una sala permanente de Barradas. Y para eso necesitamos espacio. Claro. Porque por las características del espacio expositivo, es el lugar donde también mostramos a los artistas en ejercicio. Claro. Si yo clausuro solamente para la colección, tendría que haber un museo o un espacio que esté dedicado a estos artistas para no cerrarles la posibilidad
que ellos expongan y que nosotros conozcamos lo mejor de nuestros artistas. Claro. Con respecto a los almacenes, lo que nos falta es espacio. Ya quedaron atrás esas denuncias de sótanos inundados, sobre todo porque el museo no tiene sótanos, entre otras cosas, pero están limpios, están adecuados a temperatura, en humedad, están bien estimadas las obras. Estamos trabajando en peines de metal, ahora un sistema de peines de metal, pero no tenemos espacio. Claro. Esa es la realidad. Tenemos que buscar alguna alternativa que podría pasar por algún espacio en otro lugar, que lo planteó Sagradín en su momento, me parece una buena idea, donde alojar, por ejemplo, escultura o alojar obras que normalmente no sacábamos en buenas condiciones, porque nos quedó chico. Y no es malo que nos quede chico, quiere decir que está muy bien. Me preocuparía que no hubiera obras para, como director del Museo Nacional, que no hubiera obras para exhibir. Claro. Pero que haya muchas, sí es complicado, sí es complicado. Fíjate que es un museo que jugó de Museo de Bellas Artes, de Museo de Arte Moderno, de Museo de Arte Contemporáneo, de Museo de Artes Visuales, porque no había otros museos. Claro. Ahora está el Espacio de Arte Contemporáneo, que podría jugar un buen papel y seguramente lo juegue junto a la colección, que se retroalimente con la colección, y de repente empezar algún espacio más. ¿Por qué no? Bien, te invito a hacer una última pausa y a seguir hablando, esta vez un poquitito más de arte uruguayo en términos generales. Con el artista visual Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales, seguimos en la habitación china. Enrique, a mí me suena un poco a mito eso de que somos un país con una cultura muy rica. Vos acabas de decir lo contrario, digamos, a lo que yo dije, que hay muchísimo, pero claro, en el museo en concreto tenés mucha cosa y efectivamente, digo, uno siente que, por ejemplo, ahora con la exposición de Barradas, es muy impresionante la cantidad de cosas, bueno, de uno solo, de Barradas, pero bueno, muchos pudieron, por ejemplo, conocer la existencia de la hermana de Barradas, de Carmen Barradas, una compositora de música que fue muy maltratada por la historia, ¿no? Incluso por la gente que tuvo que hacerse cargo de una herencia porque ella no tenía familiares y se perdieron obras de ella, ¿no? Sí, una cosa terrible. Pero igual a mí me da la sensación de que se exagera un poquito con esto de la riqueza de nuestra cultura. Defendeme lo contrario o confirmame. Defendeme lo contrario. Yo creo que, bueno, no es mi campo la música, la literatura, como para decir, bueno, en todas las artes sucede lo mismo. No tengo elementos como los puedo tener en las artes plásticas y visuales, ¿no? Pero en las artes plásticas y visuales yo creo que podemos compararnos incluso a lo que sucede en el fútbol. Es un verdadero milagro. Nosotros estamos acostumbrados y queremos salir campeones todo el tiempo, pero es un verdadero milagro tener, por ejemplo, una línea de 3, haciendo una metáfora futbolera, con Pedro Figari, Joaquín Torres García y Rafael Barradas. Es inusual. Claro. De hecho, cuando vas al Museo de Bellas Artes en Buenos Aires, hay una sala, la sala que donó la colección Bember, donde están junto a Jules Solar y Petoruti, y ves a Barradas, a Figari y a Torres y te das cuenta de qué puntos están calzando. O vas al MoMA y ves a Torres junto a Mondrian. No es un capricho nuestro o un falso chauvinismo, lo es. Y cuando ves también quizás ahora 200 Barradas, te das cuenta que es en serio, no es un artista. Si no fue un azar ahí, justo le salió. No, y podríamos hablar de otros artistas, ¿no? Sin duda alguna. No sé si es mucho o poco en relación a que, siempre es en relación a que para el Uruguay es muchísimo. Para una sociedad como la nuestra, en número, me parece que es mucho y que falta conocerlo mejor. Para saber, nos está faltando de alguna manera la posibilidad de difundirlo mejor. Ahí es la responsabilidad que tenemos los que hacemos gestión en ese punto. Bueno, pero para difundir tenés que tener gente que lo haga, que escriba. Exacto. Bueno, volvemos al punto, ¿no? Volvemos a esa cosa que... Sí, pero ser imaginativos. Tenemos el desafío de decir, bueno, solamente en el museo, ¿qué pasa con reproducciones de buena calidad, como hicimos la muestra itinerante? ¿Qué pasa con audiovisuales? ¿Qué pasa con el uso de Internet? ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Cómo podemos, incluso complementando, ¿no? Porque entiendo igual que la experiencia de la obra original es muy fuerte, es muy potente.
Pero hay otras instancias, que tenemos que animarnos, tenemos que ser un poco, somos muy conservadores, muy conservadores, nos cuesta. Bueno, yo tiraba un poquitito de esa piedra ahí en el charco diciendo, bueno, éramos tan buenos, pero al mismo tiempo es clarísimo que hay muchos a los que no se le ha dado la importancia realmente que tuvieron. Sí. Y un caso es Barradas. Total. Con Barradas pasó una cosa verdaderamente injusta y ha pasado con muchos otros, ¿no? Pasa. Y sigue pasando. Yo creo que pasa, porque la otra vez en la presentación del libro catálogo que hicimos, no estamos saldando una deuda, estamos reconociendo una deuda. Claro. Falta para saldarlo porque sí. Hay que todavía investigar mucho, ¿no? Y bueno, y yo te quería hacer una pregunta acerca de las gestiones que podría de pronto hacer una institución como el museo justamente para saldar la deuda. Por ejemplo, ¿no podría intervenir en el mercado? Yo cuando veía esa exposición de Barradas, digo, acá si el museo se decide a poner a remate una parte de esto, arma un lío, no sé bien qué lío, pero sin duda que empiezan a cambiar un montón de ecuaciones, de precios, de cosas, empiezan a aparecer interesados de muy lejos, de instituciones importantes, a ver lo que pasa. ¿Puede hacer eso el museo? No, no lo puede hacer y yo creo que no debería. Que mercado y museo tienen intereses diferentes, hay objetivos diferentes. Pero me refiero con una intención política, digamos, de política cultural, ¿no? Siempre lo hablamos con Juan Manuel Bonet, que dirige actualmente el Instituto Cervantes de París y dirigió el Reina Sofía y el IVA en su momento. ¿Qué es eso? ¿Cómo sabes tú de qué desprenderte o no desprenderte? Por ejemplo, hasta finales de los años 50, Barradas no fue considerado como un artista como lo consideramos ahora. Y hubo una primera adquisición de unas 40 obras, algunas muy buenas, referenciales, a cambio de las pensiones graciables que dio el Estado. Cuando no estaban valorizadas, ¿qué sucede si nos hubiéramos desprendido de esas obras y bueno, vamos a comprar más Blanes, por ejemplo? Claro. Que es el gran pintor de la patria, el creador. ¿Qué hubiera pasado? Sí, es cierto, sí. Por eso mercado, incluso yo no dejo que hablen de precios, ni en el museo no es solo un tema de seguridad, un tema sino que no le compete al museo, creo que entrar en esa parte, ¿no? Pero es una opinión personal. No, está bien. Bueno. Son como aquella película, Relaciones Peligrosas. Hay que tener mucho cuidado porque no somos ingenuos. El museo legitima. Veo que tenés una elaboración clara. Claro, legitima. ¿No? O sea, si yo pongo un artista en el museo y los pongo de la mejor manera, obviamente que los precios de ese artista van a cambiar. Claro. Lo mismo pasa cuando se lleva el Estado uruguayo, es representado por un artista en una Bienal de Venecia, por ejemplo. Claro. Obviamente. Pero eso es otra cosa, porque lo hacemos desde otros motivos. Si eso ayuda al artista, bien por el artista. Claro. Pero es grave porque de repente pueden jugar galerías, pueden jugar coleccionistas, decir, bueno, hagamos una muestra de... ¿Qué sucede en otras partes? Pues, ¿no? Hay otros museos que lo hacen. El mundo del arte es muy difícil, claro. Es muy complejo y es muy difícil. Y el mercado está presente y marca fuertemente las cosas. Pero los objetivos, si se coincide con objetivos de colecciones muy importantes o museos muy poderosos, está bien, no hay ningún problema. Y lo otro, comprar... ¿Vos comprás obra? O sea, el museo compra obra. Compramos obras. Hay tres maneras de que entra la obra al museo, una por legados, otra por donaciones y después adquisiciones. Nosotros compramos por lo general obra en subastas, donde nos vamos con comisión de patrimonio, bueno, establecemos antes por qué la colección debería tener determinadas obras, que no las tiene, porque si tenemos 503 Barradas, no tiene sentido que compremos otras Barradas más. Claro. Pero hay artistas que no están presentes, que debieran estar presentes. Hay artistas que tienen una sola obra y es imposible. Barcala, compramos en enero una obra de Barcala de los 80. Las únicas 2 o 3 obras que tenemos son de los 50, entonces era necesario. Y tiene que tener un precio que podamos afrontar, ¿no? Tenemos un presupuesto, claro, que antes no lo había. Tenemos un presupuesto que nos permite comprar determinadas obras en el año. Y después sí, hay adquisiciones directas, ¿no? Pues se puede ir al taller de un artista y decir, bueno, queremos comprarle... está permitido y es muy sano, muy saludable. ¿Y eso en base a qué se hace? ¿Hay alguna elaboración? Claro. Valoración, digamos. Está ese criterio, es decir, bueno, necesitamos contar con el informalismo, por ejemplo. ¿Qué autores tenemos que no... Damiani y tal otro, Ventayol, y bueno, y que cómo podemos, o Expósito, como decíamos,
¿qué nos faltaría? Y si sale a subasta, sale al mercado y tiene un precio accesible, es el momento Está bien, y eso, de ¿quién lo adquirirla, hace? Eso es tu responsabilidad y mi la de alguien más. responsabilidad, tenemos asesores, está, como te decía, patrimonio. Ajá. Sí. Digamos, como te decía recién, lo de Barcala no admite discusión. De repente podría decir, ¿por qué este cuadro y no este otro? Pero eso sería hilar fino. De momento no hay ninguno. Claro. Entonces, sí. por ahí. En algún momento sí, de repente tendríamos que hilar más fino, pero de momento las ausencias son grandes y obvias, digamos. Claro. El museo hasta los años 50, 60, va muy bien. Del 60 a nuestros días, ahí empiezan problemas graves en la colección, ¿no? Bien. ¿Cómo resolvés el conflicto al que te referiste al pasar, al principio del programa, entre ser artista y estar en este cargo importante? Al parecer lo resolviste dejando de producir, pero eso tiene un límite, ¿no? Eliminé una parte del problema. Claro. Soy de la idea que podés ser artista y curador, artista y crítico, Ahora, artista y director del Museo Nacional, no. El mío no es un proyecto artístico en el museo. Soy director del museo. Claro. Es otra cosa. Los proyectos los hacen los artistas que invitamos. Ni siquiera curo, salvo estas grandes muestras, las coordino, pero tenemos gente que hace curaduría dentro del museo o invitamos curadores todo el tiempo, ¿no? Porque no te da la posibilidad 20 exposiciones al año de ponerte a investigar y a trabajar. Yo eliminé la parte del artista y de alguna manera la suplanto con mayor escritura al respecto. Soy un experto en prólogos en este momento y cuando puedo algún texto un poquito más largo y la voy llevando, pero en algún momento supongo que querré volver a mi actividad porque pienso estar, lo que me parece acá, digamos, y lo que le parezca a las autoridades, un periodo justo como para impulsar un proyecto. Una vez que o bien funciona el proyecto o no funciona, dar paso a otra propuesta, ¿no? Bien, claro. Esa es la idea. Bien, capaz que en ese momento ya lo digital pasó a ser una cosa del pasado. Totalmente, pero escribir código, como te decía, es escribir. Es escribir. Es escribir, entonces no está tan lejos. Es más, escribimos en unas pantallitas como un procesador de texto, muy aburrido en realidad y muy lindo a la vez. Generar imágenes y sonidos y interactividad a través de números y de letras, ¿no? Sospecho que estás produciendo mucho, o sea, que en secreto y sin hacer demasiada laraca, igual estás haciendo... Muchas libretitas. Sí, Bueno, Enrique, muchas gracias por venir a la habitación china. china. Ustedes. Gracias. Nosotros nos encontramos en otra habitación china.